día de hoy, lunes 27 de enero, falleció Joel Ayala, líder sindical de los trabajadores del Estado. Platicamos con Francisco Cruz, autor del libro Los amos de la mafia sindical. Precisamente nos dice que se trata de un líder sindical más dentro de todo este sindicalismo mexicano que muere impune. Vamos con todo. De este lunes 27 de enero año 2025, Joel Ayala Almeida dejó de ser líder sindical de los trabajadores del Estado hasta que murió impune. Murió a los 79 años, murió impune como lo ha hecho esa generación de charros al servicio del poder político en turno, encabezados por don Fidel Velázquez, autor de la frase "No pienso dejar la CTM con los pies por delante", aunque así fue. Por 27 años, desde el año 1998, Ayala fue líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Será sustituido, y sin una elección de por medio de los trabajadores, por su sobrino Marco Antonio García Ayala, líder sindical de los trabajadores de la Secretaría de Salud y vicepresidente de la Federación. Los estatutos plantean que su lugar sería ocupado automáticamente precisamente por el vicepresidente, sin voto de los trabajadores, su sobrino Marco Antonio García Ayala. Joel Ayala nació en Sonora en 1946, hace 79 años. Fue legislador obviamente del PRI y gestor de las cuotas de 1,5 millones de trabajadores afiliados a esta federación que aglutina bastantes sindicatos, entre ellos el del Metro, el de diputados y el de senadores. Empezó desde la década de los 70 en el sindicato de la Secretaría de Salud, cuando fue cómplice de la represión del personal médico en el gobierno de José López Portillo. Más adelante hablaremos de ello. Nunca transparentó su patrimonio, pero trabajadores disidentes aseguran que acumuló caballos pura sangre, casas en la Ciudad de México, en Acapulco, en San Diego, en Tijuana, así como jet privado y autos deportivos. Se le conocía como el vicioso por su adicción a los juegos y también al alcohol. El año 2013, en el marco de la detención de la lideresa de trabajadores de la educación, Elba Ester Gordillo, la maestra, el entonces senador Joel Ayala fue entrevistado por la prensa ahí en el Senado y se le preguntó pues si no sentía pasos en la azotea. Rápidamente contestó: "Pues más bien estoy a prueba de que cualquier circunstancia se dé. Siempre me apego a la observancia y siguiendo lo que la norma jurídica establece". Así lo dijo en febrero del 2013. Como FETS. En una palabra está limpio Joel Ayala Almeida. Pues más bien estoy a prueba de que cualquier circunstancia se dé y siempre me apego a la observancia y siguiendo lo que la norma jurídica establece. Bueno, lo escuchamos en 2013, siempre abierto a que lo observaran, pero pues sí destacar esta parte que su patrimonio murió sin transparentar esta parte, ¿no? del patrimonio duro. Y el periodista Francisco Cruz documentó en su libro Los amos de la mafia sindical, el 2013, cómo en sus inicios como líder sindical de trabajadores de la Secretaría de Salud de 1977 a 1980, esto es una cita, despacharon indicaciones para invadir el Hospital General con un contingente conformado por al menos 150 granaderos, acompañados por golpeadores profesionales. Su misión era someter a los rebeldes y encarcelar a 150 de ellos. Cruz también documentó cómo entre el 2003 y el 2004 el líder sindical y priista aguantó un embate abierto de la maestra Elba Ester Gordillo, quien era lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el presidente panista Vicente Fox y el secretario de Gobernación en ese entonces, Santiago Krill, quienes intentaban desestabilizar a la Federación Burocrática y arrebatar al cacique su liderazgo. Esto es lo que escribió el periodista Francisco Cruz en ese libro Los amos de la mafia sindical. La batalla por este sindicato había comenzado a principios del 2001, cuando Fox y Marta Sagún estaban recién llegados a Los Pinos y tenía sus razones. Forma parte de los espacios considerados para mantener la movilidad política entre el poder legislativo, ejecutivo y la dirección sindical. Hoy, el periodista Francisco Cruz habló con Dulce, habló para esta sección 2 con Todo y planteó que Joel Ayala era
un viejo mafioso que negoció con todo mundo y que murió impune, murió corrupto. Fue una de las principales expresiones del sindicalismo mexicano, con prácticas clientelares, uso de golpeadores, manipulación de estatus para mantenerse en el poder y un depredador de cuotas para enriquecerse. Así es como lo describe el periodista Francisco Cruz. En realidad, Joel Ayala Almeida, como otros viejos líderes sindicales, de los llamados históricos, en realidad fueron caciques que tenían una relación perversa con el poder. No importa que fuera del PRI o del PAN, o por ejemplo con la maestra Elvester Gordillo, que era también lideresa sindical. En realidad ellos presionaban para negociar. Siempre fueron negociantes, fueron depredadores de recursos, fueron mafiosos. Yo recuerdo mucho, él es de los que cumplía con aquel dicho de Fidel Velázquez Sánchez, pues maestro de todos ellos, de todos los viejos líderes sindicales. De aquí me van a sacar con los pies por delante. Se convirtieron en representantes emblemáticos del viejo sistema político, pero en realidad se adaptaron muy bien al PAN. Eran parte de una especie de gerontocracia que negociaba con cualquiera, como, sí, una especie de sicarios y que disparaban para donde les pagaran, para quien les dejara robar, para quien les dejara mantener sus privilegios, sí, así que para mí, cuando hubo tensiones, en realidad es porque siempre estaban negociando con Krill, con Fox, con la maestra. Es un tipo que aprendió a negociar con todo mundo y así se hicieron millonarios. Mira, pues él, por ejemplo, se levanta como líder sindical en los 70. En los 70, él permitió, por ejemplo, e incluso fue cómplice para que el gobierno ¿quién fue? De López Portillo, eran los 70, de López Portillo reprimiera a médicos, a internistas, a enfermeros. O sea, permitió del sindicato intervenir, que se aplastara la disidencia, que desaparecieran secciones enteras. Entonces aprendieron a negociar, y cuando el PAN subió al poder, también aprendieron a negociar. Eran golpeadores profesionales. Sí, eran golpeadores, no permitían nunca. Joel Ayala Almeida era un viejo mafioso. Era un mafioso que negoció con todo mundo, y cuando amagaba, cuando amenazaba, aguantó bien las embestidas de Vicente Fox, de Santiago Krill, de Elvester. De hecho, en esa época, ¿recuerdas? En 2001 más o menos, cuando aguantan las embestidas de Fox y todo eso, él estaba negociando. Lo hicieron héroe priista en esa época. Lo negoció bien, había aprendido, va. Mira, cuando él llegó a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, no, hombre, ya era un viejo lobo de mar. Ya tenía más de 20 años negociando, así que las embestidas de Fox, de Krill y de Elvester no le hicieron nada, no le hicieron nada. Y no le hicieron nada, primero, porque habían aprendido a negociar. ¿Sí? Segundo, porque eran mercenarios. Tercero, aunque parezca contradictorio, eran sicarios, mercenarios, sicarios, eran lo que fueran, pero en realidad eran negociantes del poder. Y el PAN, cuando llegaron a Fox y Krill, por ejemplo, uno presidente, el otro secretario de Gobernación, lo intentaron presionar, pero no podían. No tenían equipo, no tenían nada. Así que Joel Ayala Almeida les tomó bien el pulso, les tomó bien la medida, incluida la maestra Elvester Gordillo. ¿Sí? Incluida la maestra Elvester Gordillo, que tenía de los mismos que Joel, mercenarios al servicio del poder. Y eran líderes que trabajaban con quien sea, Dulce. O sea, yo recuerdo mucho aquellos episodios con Vicente Fox, más o menos en 2001 fue, y con Krill, y todo el mundo decía, están peleando. Yo decía, está negociando, es un tipo que aprendió en el gobierno de López Portillo bien. Así que era golpeador, todo tenían, eran del régimen antiguo, que no admitían crítica, no ejercían la autocrítica. Yo te digo, eran mercenarios, eran todo golpeadores,
eran tipos sin ideología, déspotas, y ellos decían que solo la muerte o la cárcel eran capaces de arrancarles el liderazgo, y se lo arrancó la muerte, ¿sí? Era un tipo cuya corrupción estaba, yo recuerdo mucho, porque tenía una cuadra de caballos pura sangre, entre otras cosas, ¿sí? Y como gestor económico, fue un desastre. Igual que todos los demás, es decir, trabajaba para él, para su familia. El éxito, fíjate, cuando me hablas de aquella época de 2000, me recuerdo mucho el éxito de Joel, como de todos los líderes sindicales, el ferrocarrilero, Víctor fue, el ferrocarrilero, a Francisco Hernández Juárez de teléfonos, cada uno de ellos, el éxito de ellos era la docilidad. Pero se enfrentaron a Fox porque Fox llegó sin nada, era un ignorante, ¿sí? Tenían cláusulas de exclusión, yo recuerdo, tenían listas negras, manipulaban los estatutos, autorizaban su reelección por única vez y para toda la vida, Dux, ¿sí? Así que, no, hombre, cuando yo recuerdo mucho esa época de 2001, yo digo, por favor, ¿quién no conocía a Joel Ayala Almeida? Y sí, ciertamente te digo, malversaban fondos, los priistas los hicieron líderes, y yo decía, ¿líderes de qué? Si siempre han sido mercenarios, manipuladores, se entregan a todo, malversaban fondos de las cajas de ahorro. Yo recuerdo, por ejemplo, que cada quincena los trabajadores depositaban dinero y se los quitaban, ¿sí? Tenía 5 residencias, ¿sí? Tenían jets privados, colección de autos deportivos. Yo te decía, yo recuerdo mucho su cuadra pura sangre. Bien, en esta conversación Montse le preguntó al periodista Francisco Cruz, que pues, en los inicios de Milenio estuvo precisamente reporteando esta tensión de Joel Ayala con la maestra Elba Ester y los inicios de Vicente Fox. Bueno, pues ya que se están empezando a morir toda esta generación de líderes sindicales del charrismo, por ejemplo Romero Deschamps, ex líder sindical petrolero, y ahora Joel Ayala, luego de casi 27 años, desde el 98, que se espera de precisamente los sindicatos en un futuro, en unas décadas. Él asegura que no espera grandes cambios más allá de la voluntad política con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. Más allá de eso, estamos viendo cómo muere Deschamps, muere impune, pero lo sustituye Ricardo Aldana, también muy cercano a Romero Deschamps y también con pasado en el Pemex Gate. Y en este caso, pues Joel Ayala, quien vemos en pantalla, lo sustituye su sobrino Marco Antonio García Ayala. Este es el comentario del periodista Francisco Cruz al respecto del futuro del sindicalismo mexicano. Yo todavía no veo grandes cambios, ¿sí? Hay que ver a los mineros, por ejemplo. Yo no veo grandes cambios en el sindicalismo mexicano, ¿sí? Velo, por ejemplo, con petróleos. Son mafias todavía. Desterrar esas mafias sindicales es muy complicado. Se necesita mucho más que buena voluntad. Primero del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Se necesita mucho más. Todos estos líderes hicieron del sistema sindical mexicano un nido de corrupción, de vagancia, de mafias, y hay muchísimos, hay muchísimos, no por ejemplo, el refresquero Armando Neira Chávez, hay nombres que no se conocen mucho, estos porque eran los dirigentes de las federaciones, ¿no? Pero no, pero para mí todavía el sindicalismo mexicano, viejo, está enfermo y no está moribundo, está muy robusto y hay que ver los cambios, por ejemplo, te digo, el de Pemex. Yo todavía no veo grandes cambios, todavía veo mafias y en la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Servicio del Estado, en la CTM, en los telefonistas, al que vayas, a los mineros, que es parte de los amos de la mafia sindical. O sea, no veo nada y siguen, como siempre, negociando ahora con Morena.
Y también les dejo aquí este dato de Joel Ayala Almeida, ex líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, que tuvo un pasado como diputado, como senador. Fue diputado en 1997 hasta el 2000, luego en el 2000 es senador, en el 2006 también es diputado federal y todavía ejerció como senador hasta del 2012 al 2018, es decir, a la par a pesar de tener también todos estos señalamientos por su gestión como sindicalista, pues estaba legislando en el Congreso. Y lo que nos preguntaban aquí en el chat es ¿por qué se designa a su sobrino como sucesor cuando ya hay una reforma que obliga a los sindicatos a someter la renovación de sus cargos a elección? Y tú me comentabas fuera del aire esta parte de cómo modificaron sus estatutos las letras chiquitas. Sí, cómo modifican esos estatutos de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Servicio del Estado. Sí, bueno, Joel Ayala ya estaba enfermo, entonces a finales del año 2024, en su reunión anual de sindicato, aprobaron cambiar los estatutos y ahí pusieron que automáticamente el cargo sería ocupado por el vicepresidente, sabiendo que el vicepresidente pues era Marco Antonio García Ayala, actual líder de los trabajadores de la Secretaría de Salud y pues familiar, sobrino de Joel Ayala. Es decir, una cosa es que la reforma laboral aprobada en 2019 tenga la voluntad política y pues a nivel ley, de decir que los sindicatos se renueven con elecciones libres y democráticas, y otra cosa son los estatutos de cada sindicato, lo cual pues es totalmente autónomo e independiente de la ley. Entonces pues ahí estuvo a bien el timing de cambiar los estatutos a tiempo. Pues sí, eso le permitió continuar y dejar también en un buen cargo, en un cargo muy alto a su sobrino. Pues toda indignada. Pues desde la conclusión de Francisco Cruz, no hay cambios de momento dentro del sindicalismo porque pues se mueren impunes, pero dejan a personas muy cercanas a ellos, más allá de la muerte.